Bueno, buenas tardes. Continuando con las actividades académicas que se vienen desarrollando en el Consejo Profesional en formato virtual por motivos de público conocimiento y referidas a la actividad de la sindicatura. Vamos a desarrollar este taller de trabajo referido a la distribución final. En realidad se va a componer de 3 módulos distintos que conforman 3 talleres. El primero de características teóricas, el segundo referido a un caso práctico y el tercero una readecuación del proyecto de distribución de fondos, de manera de tener completa toda la actividad referida a ese tipo de informe y de labor. Las expositoras van a ser la doctora Alicia Irene Kurlak y Fabiana Paula Pérez. Alicia Irene Kurlak es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, con posgrados en Sistema de Información en la UBA, en la Sindicatura Concursal y máster en Evaluación de Proyectos de Inversión en ITBA. También ha ejercido docencias, en posgrado en la UBA como docente, auxiliar en seminario de sindicatura concursal en la carrera de grado de UBA, profesora de práctica profesional judicial de UBA, cursos de posgrado de sindicatura concursal en Universidad del Noreste, en Resistencias, Posadas, Universidad de Salta y de Entre Ríos. Y ha desarrollado actividades laborales y en el ejercicio de la sindicatura como asesora de empresas concursadas también. Bueno, este es un resumen, doctora, porque es muy extenso su currículum. Gracias por la presentación. Y Fabiana Paula Pérez, contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, especialista en sindicatura concursal de la UBA, síndico clase A, se dedica a asesoramiento de empresas en crisis y también ha desarrollado actividades docentes en la Universidad de Entre Ríos, de Comahue, de Entre Ríos en Concordia en curso de verificación de créditos en el Consejo Profesional y en la UBA en la carrera de grado como ayudante de cursos como actuación profesional y seminario de integración y aplicación. Bueno, doctoras, pueden comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para nosotros es un gusto poder estar acá con el Consejo Profesional, una institución a la que obviamente pertenecemos y que nos sentimos muy ligadas. Así que desde ya, muchas gracias por esta invitación. Tal como se dijo, acá tenemos previsto 3 encuentros, y el primero es teórico, y esto tiene una razón de ser. Nosotros pensamos que el tema proyecto de distribución es un tema complejo y que requiere que para todos los que quieran interesarse y profundizar un poco, tenemos que encontrar la posibilidad de tener un lenguaje común y además una nivelación de conocimientos. Desconocemos quiénes son los interesados en hacer este taller y para eso pensamos que es apropiado poder empezar con el repaso de algunos temas, algunos términos técnicos, y bueno, a algunos les podrá parecer temas conocidos, pero para otros seguramente los va a ayudar a introducirse en el tema. El primer encuentro es eminentemente teórico y esta es la razón. El segundo es un caso que hemos desarrollado especialmente para este taller, completo, con un montón de situaciones. Hemos tratado de combinar distintas situaciones que se presentan en los proyectos de distribución y los vamos a resolver en el segundo encuentro. Y el tercero, que es la readecuación, también tenemos para completar una serie de fallos y algunas situaciones novedosas que se presentaron en los últimos tiempos relacionados con proyectos de distribución. Así que esperamos que puedan hacer los 3 talleres porque es una manera de ver el tema de manera integral. Tenemos preparado un Power, así vamos a ir pasando las filminas y avanzando sobre los distintos conceptos.
El primer concepto que aparece acá es el de insolvencia, que creemos que es el tema central, porque justamente llegamos a pensar en un proyecto de distribución cuando hay un ente que ha sido insolvente, que no ha estado en condiciones de atender todos sus pasivos. Tiene una relación deficitaria entre los activos, los bienes, la posibilidad de generar recursos para atender todos los pasivos. Estamos en el marco de una quiebra, porque la insolvencia también se puede dar en el marco de un concurso, pero habría un ente capaz de generar recursos para así atenderlos. En el caso de la quiebra ya es una liquidación, ya el ente no existe más y lo que se hace es atender esos pasivos con lo que hay. Como lo que hay en general es menos de lo que se necesita, hay que hacer una distribución conforme a, como dice el segundo recuadro, a una regulación legal. Ese estado patrimonial queda sujeto a una regulación legal y parte de esta regulación legal es la forma en que se tienen que distribuir. Es preexistente la insolvencia, la declaración judicial de quiebra, aunque solo en virtud de esta se producen sus efectos legales. Cuando hablamos de efectos legales, no solo hablamos de los personales, sino en especial a los efectos de este taller, los efectos patrimoniales, que van a tener rebote en el proyecto de distribución, en el informe final. Entonces, y hablamos de los efectos, la suspensión de intereses, la caducidad de los plazos, el efecto que va a tener si se dispone la continuación de la explotación, también la conversión de la moneda extranjera, que en el caso de la quiebra es definitiva. Vamos a ver que la ley establece que no procede la compensación, excepto, también vamos a profundizar eso más adelante, el acreedor hipotecario o el prendario, y los trabajadores si se componen una cooperativa de trabajo, y todas estas cuestiones van a ser susceptibles de generar pasivos que, como dije antes, los vamos a encontrar reflejados luego en el proyecto de distribución. Bueno, como dijimos antes, estamos en el marco de una quiebra y tenemos distintos puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, es una herramienta legal integrada por un conjunto de normas de eminente carácter procesal que regulan el fenómeno de la insolvencia. Es decir, que claramente en el caso de la quiebra es un trámite judicial ajustado a la ley de quiebras y el proyecto de distribución no escapa precisamente a esta ley, que es la que regula cómo se tiene que distribuir los fondos en función de los distintos acreedores. Pero tenemos otro punto de vista, que es el punto de vista económico. Y esto es muy importante porque se persigue maximizar la cancelación de los pasivos. Hay un objetivo en todo el trámite falencial, que es tratar de que la situación deficitaria entre activos y pasivos se mitigue y que sea lo menos perjudicial posible para los acreedores. Que esta cancelación de pasivos sea la mejor posible. Y acá quiero hacer un comentario que no me parece menor, que nosotros comprendemos la idea de la gestión de la quiebra y, por supuesto, en su tramo final con el proyecto de distribución, como una verdadera gestión. El fallecido camarista, el doctor Buti, decía que los síndicos tienen que ser gerentes, tienen que saber de management, y nosotros compartimos ese criterio. Es así, acá hay una gestión que hay que hacer precisamente para poder alcanzar ese objetivo de maximizar la cancelación de los pasivos. La finalidad del instituto es, por un lado, determinar la masa pasiva, y por el otro, establecer y garantizar la conservación e integralidad de la masa activa, los efectos de su liquidación y posterior repartición. ¿Qué significa esto?
que tenemos siempre dos ejes. Siempre tenemos por un lado los pasivos, que tenemos que determinar cuáles son y cuántos son en cada caso, y por otro lado todas las tareas, todo lo necesario para conservar, preservar los activos y evitar que vayan perdiendo valor. El transcurso del tiempo atenta contra este déficit, porque los activos en el tiempo pierden valor, mientras que los pasivos incrementan su valor. Entonces, acá es muy importante la tarea de la sindicatura en tener en cuenta estos dos ejes de trabajo. En esta filmina nosotros hemos tratado de graficar exactamente estos dos ejes. Nos parece que verlo así en forma gráfica ayuda, alcanza a comprender que son dos órbitas distintas. Respecto de la masa activa, la primera actividad que tiene que realizar la sindicatura es el desapoderamiento que ordena el juez. ¿Qué es el desapoderamiento? El fallido no está más en posesión ni en posibilidad de administrar sus bienes, y eso pasa a la órbita de la sindicatura. Este desapoderamiento, ¿cómo se hace efectivo? Porque más allá que el juez lo dispone y la ley así lo prevé, la incautación es hacer efectivamente, hacerse de esos bienes. Es un tema muy delicado porque en la incautación empiezan precisamente las responsabilidades y las cuestiones que después van a tener su rebote en el proyecto de distribución. Además de la incautación, tenemos una tercera actividad que es la liquidación, es decir, convertir estos bienes, estos activos que se han incautado en fondos. Y este es el proceso concretamente de venta. Hay distintas formas para liquidar, la ley prevé distintas maneras, el síndico tiene que buscar, como siempre, como dijimos, en el objetivo, buscar la mejor manera para que estos activos lleguen a representar la mayor cantidad de fondos posibles. Respecto de la masa pasiva, que sería la segunda órbita, tenemos, por un lado, la quiebra directa. La quiebra directa se va a abrir el periodo para la verificación, tal como sería en un concurso preventivo. La vamos a denominar la verificación tempestiva, donde los acreedores van a concurrir, van a presentar sus pedidos de verificación, va a haber la emisión del informe individual, y a posteriori la resolución del artículo 36 fijando los pasivos, en tanto su monto y en tanto su privilegio. En el caso de la quiebra indirecta, la ley prevé que la verificación de los acreedores que se generaron entre el concurso, ahora vamos a ver cuándo es quiebra indirecta, y la quiebra, el reconocimiento de sus créditos se haga a través de incidente. La tramitación por vía incidental no va a generar costas para aquel que se presente, pero sí, bueno, sepamos que va a necesitar contar con patrocinio letrado para hacer la correspondiente presentación. Y las costas, a menos que haya sido un pedido erróneo, que sea muy manifiesto, o reclamos que absolutamente que no correspondían, tendrá que atender las costas. Quiebra indirecta, ¿cuándo las encontramos? Cuando fracasa el concurso preventivo. Entonces ahí las causales de fracaso es que no se obtengan las mayorías dentro del plazo de la ley, alcanzadas las mayorías estén supeditadas a alcanzar las de los créditos privilegiados y el concursado no logre hacerlo. Tenemos las causales de quiebra indirecta por la apertura del procedimiento de salvataje, cuando abierto el registro no haya inscriptos, o los inscriptos no logren reunir las mayorías. Y después vamos a encontrar aquellas causales de quiebra indirecta relacionadas a la impugnación del acuerdo, o el pedido de nulidad del acuerdo, o el fracaso
en la imposibilidad de cumplir el acuerdo, es decir, que no pague lo que acuerda con sus acreedores. En este último caso, la dificultad que puede llegar a plantearse es que haya transcurrido mucho tiempo entre el que quedó homologado el concurso preventivo. Entonces, bueno, ¿dónde va a rebotar esa dificultad? En el recálculo de los créditos que está previsto en el artículo 202, porque como concurren los acreedores del concurso en la quiebra, como dijimos, no necesita la verificación, sino que el síndico va a proceder a, de acuerdo al estado de esos créditos, practicar una suerte no de actualización, sino que les va a editar los intereses correspondientes a los efectos de que todos los créditos estén a moneda o a fecha de quiebra. En este caso, se va a utilizar la tasa oportunamente pactada, y en el caso de que no haya tasa pactada, la del uso del fuero, que por lo general se utiliza la tasa activa. Y en el caso de que haya habido una homologación del acuerdo y haya sido incumplido, obviamente vamos a tener que traer los créditos del concurso a la quiebra aplicando las pautas de ese acuerdo, porque ha operado en este caso la novación, y también de corresponder, descontar las cuotas que se hayan pagado. Y acá, bueno, lo que sí se puede llegar a plantear que el incumplimiento, al no haber pagado el deudor, sí genere un interés entre el vencimiento de la obligación y la quiebra. Entonces, de esta manera tendríamos los créditos del concurso a moneda de quiebra. Por el otro lado, esta masa pasiva se va a conformar a través de las verificaciones tardías. Y acá también vamos a poder distingamos si hubo un concurso anterior o no. En el caso de que haya concurso anterior, bueno, podrán incorporarse acreedores del concurso en la quiebra, en tanto no haya pasado los 2 años que prevé la ley, es decir, no haya operado la prescripción abreviada desde la presentación en concurso. En el caso de acreedores tardíos de la quiebra, aquí no opera la prescripción abreviada del concurso, el crédito quedará sujeto a la propia prescripción, a la prescripción según la naturaleza de su crédito, y en ese plazo podrá venir. Con la salvedad de que si se presenta a verificar después de presentado el proyecto de distribución, bueno, quedará fuera, por supuesto, de esa distribución, y tendrá que probar la existencia de activos para ser liquidados para que pueda ser reconocido. Y el último, nos encontramos con los créditos, la eventual existencia de pasivos, y acá nos encontramos con que aquellos que tengan pendientes de resolución judicial o administrativa. Básicamente nos vamos a encontrar con este tipo de situación en laboral y el fisco, sea municipal o sea nacional, que son aquellos que por lo general los laborales siguen tramitando sus reclamos en sede laboral con la posibilidad de concurrir a la quiebra una vez que obtienen su sentencia, y en el caso de el fisco porque esté todavía en proceso de determinación de deuda. Después sobre esta cuestión vamos a volver, porque también nos vamos a tener que considerar en el proyecto de distribución si es que estamos notificados de la existencia de estos tipos de juicios. Bueno, y en este tercer rectángulo tenemos créditos, gastos y costas prededucibles. Este es un tema central y por eso está hasta expuesto en la mitad entre la masa activa y la masa pasiva. Estos gastos y estas costas que son prededucibles, en general se generan a lo largo del proceso. Es decir, son gastos en los que probablemente tenga que incurrir el síndico cuando hace la incautación, son los gastos propios de la liquidación. Está claro, y otra vez vuelve acá a tener significación el concepto de gerenciamiento, de management que tienen que tener la sindicatura, desde el momento en que tiene que tratar de que estos conceptos que son prededucibles, al decir prededucibles es que se pagan con preferencia a todos los demás, tienen que ser los menores posibles. Es decir,
siempre que se toma una decisión relacionada con generar un gasto, una costa prededucible, tiene que estar basado en un concepto de costo-beneficio. Este gasto en el que yo estoy haciendo incurrir a la quiebra, ¿se justifica? ¿Es más el beneficio que voy a tener al incurrir en este gasto? Y así justificarlo. Y por supuesto, en todos los casos, contar con la autorización judicial. El síndico propone, pero no dispone. Sobre este tema vamos a volver, pero queríamos hoy presentarlo ya en esta instancia, a esta altura de la presentación, porque es un tema que está relacionado con exactamente esto que estamos viendo, la incautación, la liquidación de bienes, la masa pasiva y en el medio todos estos conceptos que hay que reconocerlos en el proyecto de distribución y que son generados en general por la propia sindicatura. Bueno, esta es una filmina que nosotros entendemos que es bastante gráfica, pero tenemos que ir explicándola paso por paso para que se entienda. Pero en cuanto se entiende, creo que esta posibilidad de tener todo el gráfico junto da una visión de conjunto que es bastante enriquecedora. Incautación. La incautación, decíamos, es tomar hacernos de los bienes. La incautación genera gastos de conservación, gastos de mantenimiento, y gastos relacionados con la seguridad de los bienes. ¿Qué es la conservación? Al incautar tenemos que tener en cuenta que esos gastos tienen que estar conservados. Esa conservación puede generar gastos, ya sea, por ejemplo, en el caso de un rodado, que tenemos que conservarlo en una cochera para que no se deteriore. Recuerdo, hemos tenido una quiebra de una empresa, un negocio de una peletería, y las pieles tenían que ser conservadas en cámara de frío, y bueno, esto generaba gastos. A veces es de mantenimiento, es decir, podemos llegar a tener que mantener de alguna manera los bienes a través de distintas gestiones, y de seguridad, concretamente si tomamos medidas de seguridad, de protección de la mercadería, de una planta. Bueno, la incautación genera gastos. Por supuesto, todos estos gastos tienen que tener, como dije antes, la autorización del tribunal. El síndico propone, acompaña presupuestos, lo justifica, explica por qué conviene, y el juez es el que autoriza. La segunda instancia después de la incautación es la liquidación, que se puede hacer por licitación, subasta o una venta directa. Y también este proceso de liquidación genera gastos, por ejemplo, la publicación de dictos, o volantes, o distintos gastos que están asociados a la propia venta. La comisión de un martillero, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que tanto la incautación como la liquidación tenemos una llave que nos junta los gastos que se pueden generar, y se aclara que estos gastos son prededucibles. Tenemos una flechita para abajo que muestra que estos gastos implican fondos, y disminuye los recursos que finalmente se van a utilizar en el proyecto de distribución. Pero por otro lado, después de la liquidación entran fondos, y si esos fondos se invierten, generan accesorios, es decir, otra vez tenemos el signo pesos, pero en este caso los tenemos como incrementales. Los gastos disminuyen los fondos para distribuir, la inversión de los fondos los incrementa. También podemos tener
incrementos o ingresos de fondos si tenemos una continuación de la explotación, si la sindicatura trabaja en el recupero de fondos embargados y en la gestión de cobranza, que es otra forma de liquidación, tarea que siempre está a cargo de la sindicatura y que significa incrementar los fondos que después se van a distribuir. Todo esto, todo este conjunto de operaciones es lo que después nos va a dar un resultado de una X cantidad de fondos a distribuir y una X cantidad de créditos a atender. Como agregado, cuando hablamos de inversión, vamos a tener la inversión, por ejemplo, por plazo fijo, pero también vamos a, si es que así se dio en el trámite de la quiebra, vamos a tener incrementos patrimoniales dados por la diferencia de cambio. Si se invirtieron los fondos en esa moneda o si salió a la venta en esa moneda. No es un tema menor que comentaba Fabiana de la diferencia de cambio, y justamente vamos a, en el tercer encuentro, hacer algunos comentarios, porque en este momento estas diferencias de cambio adquieren bastante trascendencia, y ya hay algunos fallos que indican la mejor manera de darle tratamiento a esas diferencias de cambio. Eso lo vamos a ver en el último encuentro. Bueno, vamos ahora a referirnos al tema de privilegios, que en realidad es fundamental tener un conocimiento acabado de este concepto, porque tiene una implicancia en el proyecto de distribución. Si bien no vamos a entrar en aspectos jurídicos o a profundizar sobre el tema, vamos a dejar planteados algunos conceptos que son mínimos, pero que nos van a ayudar a comprender después la dinámica de la distribución a partir de los privilegios que ostenten los créditos reconocidos en la quiebra. Entonces, como definición simple, la vamos a encontrar prácticamente en estos términos en el Código Civil y Comercial. El privilegio es el derecho que tiene un acreedor a ser pagado con preferencia sobre otros. Es decir, hay determinados acreedores que, en función de la naturaleza de su crédito, podríamos decir, tienen la posibilidad de cobrar primero. En un caso va a ser objetivo, porque vamos a ver que va a recaer sobre los bienes, en otro caso va a ser subjetivo y está relacionado con las personas, vamos a ver que esos son los acreedores laborales. Pero bueno, hay 4 elementos que se relacionan con los privilegios. El primero de ellos es la fuente. Los privilegios surgen de la ley. Lo que se trata de es evitar que a través de arreglos entre privados se acuerden preferencias que desplacen a los otros acreedores, generando un desequilibrio en la masa pasiva. Entonces, la fuente siempre es la ley. Solo nacen de la ley y solo pueden ser creados por la ley. En el transcurso de este taller vamos a ver que este principio tan fuerte, que debe surgir de la ley, en los últimos tiempos ha tenido un impacto en la jurisprudencia, pero eso lo vamos a dejar más adelante. Entonces, para cerrar este concepto, lo que implica es que aquí no pueden crearse privilegios en función de la voluntad de las partes. Y en ese sentido la ley siempre va a ser taxativa, va de indicar con precisión qué créditos tienen privilegio y cuáles no. El asiento es el bien sobre el que recae la preferencia, es decir, determina el límite de esa preferencia. Vamos a volver más adelante sobre este tema, así que voy a dejar esa breve definición. El otro elemento es la extensión, es decir, qué conceptos se encuentran amparados por el privilegio. Vamos a ver que no son todos. El último de estos elementos es el rango, y el rango lo que determina es el orden en el cobro de la preferencia. Hay una regla general relacionada con los privilegios, y es que los privilegios deben ser reclamados a excepción del crédito laboral.
Y vamos a ver por qué. Tanto para el concurso como para la quiebra, en el artículo 32 y en el artículo 200, se establece que el acreedor debe hacer su pedido de verificación indicando monto, causa y privilegio. Es decir, es el derecho que le asiste ese derecho que le asiste al acreedor debe ser ejercido de manera expresa. Y acá nosotros como síndicos tenemos, vamos a hacer dos referencias. La primera es que el síndico no puede sustituir al acreedor salvo que se trate del laboral. Es decir, que si el acreedor, por más que de los elementos de las constancias documentales surja que se trata de un crédito privilegiado, supongamos una hipoteca, lo cierto es que no lo podemos sustituir porque sería asignar un privilegio que no fue pedido, entonces estaríamos yendo más allá de lo que pidió el acreedor. Y el otro elemento a considerar es que los privilegios, insisto siempre, exceptuando el crédito laboral, son renunciables. Esto está previsto en el Código Civil y Comercial, con lo cual nosotros no podemos asumir si renunció o no, pero lo cierto es que si no lo pide de manera concreta, nosotros tenemos que limitarnos a ese pedido. Y después otros principios. La autosuficiencia, en ese sentido la ley de concursos es autosuficiente toda vez que el sistema de privilegios se va a regir por lo que surge de la ley de concursos y quiebras, sin perjuicio de que va a ser remisiones a otros ordenamientos. Pero en principio hay privilegios que pueden ser oponibles en el juicio individual o entre las partes, pero que ceden ante la norma, ante la ley de concursos y quiebras. La otra regla o principios son de interpretación restrictiva, y esto se asocia con la fuente. Debe surgir de manera precisa de la ley. No se asignan privilegios porque resulta parecido a otra cuestión, ¿sí? Sino que es el que surge de manera concreta. La conservación está relacionada con que un privilegio reconocido en el concurso pasa, obviamente, a la quiebra, con la misma graduación, y en la acumulación es lo mismo. Puede seguir acumulando el acreedor privilegio entre el concurso y la quiebra. Para concluir esta breve conceptualización de los privilegios, tenemos acá dos elementos que son la jerarquía y la prorrata. La jerarquía es aquello que va a ser la norma que resuelve el conflicto entre privilegios, ¿sí? Y determina qué crédito desplaza a otro. El segundo concepto es de la prorrata, es decir, que cuando no alcancen los fondos para atender al privilegio, todos los acreedores incluidos en el mismo o en ese rango van a cobrar en proporción a sus créditos. No es que van a cobrar todos lo mismo, sino que en función de la incidencia que tenga ese crédito dentro de su rango, es que va a percibir o se va a determinar su privilegio. En términos de jerarquía, vamos a ver que les doy un ejemplo porque cuando avancemos vamos a volver sobre el tema. En el caso de las hipotecas, está la hipoteca de orden 1, 2, 3, bueno, la de orden 1 desplaza a la de orden 2, a la de orden 3 y así sucesivamente. Después vamos a ver también que va a haber problemas de jerarquía, por ejemplo, cuando el privilegio recaiga sobre un mismo bien. Lo tenemos acá, siguiendo con el ejemplo de la hipoteca, la expensa y la hipoteca, bueno, ¿quién cobra primero? ¿Y quién a continuación? Hay una cuestión que me parece también interesante de destacar en las dos ideas de rango y de prorrata. La idea de rango es como si los acreedores se pusieran en una fila y van pasando según la prioridad que tienen. Es como si fuéramos, bueno, lo que pasó, por ejemplo, con la vacunación.
había preferencia para los adultos mayores y después se fueron ampliando las edades. En ese caso, el rango estuvo dado principalmente por la edad y las patologías que pudieran tener. Es más o menos o asimilable a esa idea. Y la idea de prorrata acompaña mucho a lo largo de todo el proyecto de distribución, que es un concepto de equidad, es decir, a cada uno en función de la magnitud de su crédito. Y en varios niveles de las jerarquías, cuando concurren varios acreedores, la prorrata es una manera de equiparar, de darle a cada uno en proporción a la magnitud de su crédito. Es un tema interesante y que lo vamos a ver, y lo vamos a ver de aplicación práctica en el ejercicio que vamos a desarrollar en el segundo encuentro. Bueno, en esta filmina empezamos a repasar lo que son los privilegios, y el privilegio especial es aquel privilegio, como se dijo en las anteriores, que recae sobre un determinado bien. ¿Qué significa? Que algunos acreedores del total de bienes que tiene la quiebra tienen un derecho preferencial a cobrarse sobre el producido de ese bien, sobre lo que ese bien aporte al total de fondos de la quiebra. ¿Cuáles son estos acreedores? ¿Quiénes son los que tienen esa preferencia? ¿Y sobre qué bienes tienen esa preferencia? Esto es lo que nos dice este artículo. En el inciso 1 se refiere a los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. ¿Qué significa? Que si alguien hizo algún arreglo, alguna obra sobre un bien, tiene derecho a cobrar su crédito en función de lo que la venta de ese bien le permita se haya obtenido. Entonces, hay un desplazamiento, hay una preferencia de este tipo de acreedores a cobrarse sobre ese producido. También hacer una aclaración, cuando estamos hablando de privilegio, siempre estamos haciendo referencia a deudas, a pasivos que se generaron con anterioridad a la quiebra, ¿sí? Porque los que se generan con posterioridad, si bien tienen una preferencia, como ya dijo Alicia al inicio en las filminas anteriores, vamos a tratar, en realidad son créditos prededucibles. ¿Sí? No tienen privilegios, sino que su preferencia radica en por qué que hayan tenido un beneficio para la quiebra y por eso se pagan primero. En el inciso 2 establece de manera precisa cuáles son los créditos de naturaleza laboral que se encuentran amparados por el privilegio especial, y son las remuneraciones por 6 meses. Vamos a ver que las que excedan de ese plazo van a ser quirografarias. Vamos a tener los provenientes por indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso, fondo de desempleo. Y acá en lo que se establece en el articulado es sobre qué bienes va a recaer ese privilegio. Y va a ser sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias de aquellos bienes, propiedad del concursado, obviamente, que se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para la explotación. Entonces acá es como que en el mismo inciso no solo determina qué conceptos se encuentran alcanzados por el privilegio, sino sobre qué bienes se van a satisfacer, y además hace una distinción, que se encuentren en el establecimiento donde haya prestado servicios el empleado. Con lo cual vamos a ver después, si nos acompañan en la reunión número 2, cómo, siguiendo lo que dice la norma, vamos a proceder a distribuir estos fondos. El inciso 3 nos refiere a los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Acá se nos presenta un caso de los que ya hicimos recién alguna referencia. Por ejemplo,
el impuesto inmobiliario y el impuesto municipal, que es una doble imposición, que recae en muchos bienes de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Sobre el mismo inmueble tenemos estos distintos impuestos y los dos recaen sobre el mismo bien. Entonces, en este caso se plantea esto que habíamos conversado respecto de las cuestiones de jerarquía, de rango y en este caso no quiero adelantar cómo se resuelve, pero ya tenemos una primera complejidad al momento de hacer la distribución de fondos. Por ejemplo, cuando tenemos estos dos impuestos sobre el mismo bien. Bueno, el inciso 4 son los créditos garantizados con prenda, warrant, hipoteca, obligaciones negociables y debentures, en tanto tengan garantía especial o flotante. Estos, bueno, tienen sus propias normas, la hipoteca, la prenda, a los efectos de, bueno, garantizar esto, lo que persigue es garantizar el crédito, por lo tanto se le da una protección particular. Lo mismo pasa con, ¿no es cierto?, con los créditos de los laborales. El inciso quinto está referido a lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. Y el privilegio se extiende a la garantía establecida en el artículo 3943 del Código Civil, pero es un artículo que no está vigente. Quisimos aclarar especialmente eso. Este privilegio de lo adeudado al retenedor, vamos a aclararlo, lo vamos a explicar más adelante. Ahora nos parece que con su sola mención estamos en condiciones de avanzar. Y en el último, en realidad regula varias cuestiones. Acá vamos a ver que la ley se remite a esos propios ordenamientos, pero vamos a decir que está hablando del crédito naval, el título 3 del capítulo 4 de la ley 20.094, que tienen todo un régimen especial con respecto a las reparaciones del buque, con respecto a la tripulación. El segundo es el Código Aeronáutico, también un poco como el naval, que tiene sus propias normas en cuanto a las preferencias. El artículo 73 53 de la 21.526 es la Ley de Entidades Financieras, donde regula todo relacionado con los préstamos que hace el Banco Central a este tipo de organizaciones, de instituciones, y la última es una referencia muy pequeña que hay dentro de la ley de seguros con un tema de reaseguros. Entonces, bueno, acá tenemos una primera cuestión que es importante a los efectos del proyecto de distribución, que el privilegio especial se paga luego de cancelar los conceptos prededucibles previstos en el artículo 244, que más adelante vamos a desarrollar sobre este tema. ¿Qué quiere decir? Que los acreedores especiales van a soportar estos tipos de gastos, por lo tanto van a tener que estar vinculados de manera directa, ¿no es cierto?, con los mismos para que el acreedor especial los soporte. Entonces, bueno, como consideración acá el privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que se obtengan sobre el producido de los bienes, ya sea porque se liquidaron, acá como dice la filmina, sea por indemnización, por precio, o por cualquier concepto que importe la subrogación real. Vamos a ver, un poco lo dije antes, que en el caso de la hipoteca es el único, o la prenda, son los únicos que pueden compensar, ¿sí? Porque en los restos de los acreedores, y el laboral, si es que constituye la cooperativa de trabajo, va a poder compensar sus créditos en la quiebra, pero siempre atendiendo primero los conceptos prededucibles del 244. Y acá es una regla, excepto siempre el crédito laboral,
que en cuanto excedan, el crédito exceda del importe del producido del bien sobre el que son asientos de privilegio, van a ser considerados quirografarios o créditos comunes. Acá es muy importante volver sobre aquel tema que decíamos los conceptos prededucibles. Estos conceptos prededucibles son los gastos que se generan para poder completar la incautación y la liquidación de los bienes. Y acá en la filmina están puestos encima de del tercer rectángulo donde dice privilegio especial. ¿Qué significa? El acreedor hipotecario, el acreedor que tiene este privilegio especial, es el que lo va a pagar, porque se va a descontar de los fondos que se obtuvieron para pagar primero estos gastos. Entonces, ¿qué es importante en este caso? En este caso es muy significativo que no solamente el juez haya autorizado los gastos, sino que también en su caso hacerle saber al acreedor que tiene este privilegio especial que se va a incurrir en un gasto que finalmente lo va a tener que pagar él porque se va a descontar de lo obtenido en el bien. Entonces, acá hay un recaudo muy importante que tienen que tener en cuenta los síndicos en su tarea, es no olvidar, no soslayar esta cuestión y sí notificar al acreedor del privilegio especial que se va a incurrir en ese gasto y, por supuesto, procurar su conformidad. Para Alicia, ¿te puedo sí, interrumpir un minutito? ¿cómo no? Gracias. Vos dijiste que podíamos consultar. Sí, por supuesto que sí. Bueno, acá yo observo lo siguiente. En realidad, ese gasto prededucible o la preferencia que existe del 244, la pagan todos los acreedores, porque suponiendo que se hace la subasta del bien y se pagan a los acreedores privilegiados, si existe un remanente, de ese remanente van a participar el resto de los acreedores. Entonces, en definitiva, sí está muy bien la aclaración de hacerles saber a los acreedores con privilegios, pero son gastos que terminan soportando todos los acreedores. Esa es mi interpretación. Es cierto, Cecilia, es cierto que sería así, siempre y cuando queden remanentes. Lo que pasa es que en general, como el primero que tiene derecho a hacerse de los fondos que ingresaron en concepto de la liquidación de ese bien, que es asiento de privilegio, los que están primeros en la fila, los que están ahí esperando que se les dé el producido del bien, serían los que directamente lo están pagando. Obviamente que si quedara remanente, esto se derrama para abajo. Pero me parece trascendente y sobre todo, bueno, no queríamos entrar en el tema de concurso especial, pero esto se ve claramente en el concurso especial. Se ve con precisión en el concurso especial, porque del concurso especial lo que sobra recién entra a repartirse para el conjunto. Por eso insisto tanto que es el primero, el que lo soportan todos claramente, en tanto existen remanentes. Sí, Fabi. Sí. Es poco habitual, además. Es poco habitual, pero lo que quería aclarar es que estos acreedores del privilegio especial pueden consumir la totalidad de los fondos. Claro, no hay limitaciones, como lo vamos a ver más adelante, que con los generales no pasa, pero tienen la posibilidad de consumir la totalidad de los fondos. Por eso es esto de que en definitiva son los que soportan estos créditos prededucibles. Tal cual. Y una última aclaración respecto de los privilegios especiales es que cobran en el orden de los privilegios, excepto el 4 y el 6, el inciso 4 y el inciso 6, que cobran con preferencia sobre el bien. Ahora, después, sobre eso vamos a volver. Igual sobre eso vamos a volver y se va a ver con mucha claridad en el ejercicio. Perfecto.
Bueno, entonces, lo primero que establece la norma respecto de la extensión de ese privilegio es que alcanza solo al capital, excepto que, en el caso de la prenda, de la hipoteca, warrants o debentures, que se extiende a los intereses por 2 años anteriores a la quiebra, las costas, los intereses por 2 años anteriores a la quiebra, los compensatorios posteriores a ella, con el límite en el producido del bien. Es decir, obviamente está alcanzado el capital, pero en el caso de la hipoteca, prenda, warrants, debentures y obligaciones negociables, ese privilegio se extiende a estos conceptos. La otra excepción es el crédito laboral, que el privilegio del especial se extiende a los 2 años contados, los intereses 2 años contados a partir de la mora también se encuentran alcanzados por este privilegio. Las otras excepciones la encontramos porque la norma se remite en este caso tanto en el naval como como vimos antes, naval, aeronáutico, Banco Central y Ley de Seguros, se remite a los propios ordenamientos, y cuando uno analiza esos ordenamientos, en el caso del crédito naval, los intereses de un crédito común el privilegio se extiende por 1 año, y en el caso que se trate de una hipoteca naval, se extiende a los intereses debidos por 2 años. En el caso de la Ley de Entidades Financieras se establece que el 100% de los intereses devengados generados por los fondos que asigna el BCR en concepto de pagos por convenios o préstamos están alcanzados el 100%, acá no hay límite, a todos los intereses se le extiende. En el caso del crédito aeronáutico, si la leemos, quizás alguno encuentre algún otro recoveco, yo la verdad que no lo encontré, pero no surge que el privilegio se extienda a los intereses, con lo cual, a mi criterio, y en este caso, si bien la ley hace una remisión, al no surgir norma expresa respecto de esto, yo analizaría el privilegio especial solo respecto del capital, en este caso del crédito. Y bueno, y la Ley de Seguros, si vamos a su ordenamiento, dice que el crédito del damnificado tiene privilegios sobre la suma asegurada y sus accesorios, y no fija límite a la extensión. Con lo cual, acá, bueno, podría haber alguna interpretación que importe que estarían o no estarían alcanzados, y si determinamos que están alcanzados, bueno, habría que ver por qué periodo, o si es todo por algún periodo con algún límite. En el caso del orden de prelación, también la ley es clarísima. El principio general es según el orden de los incisos. Si nosotros nos quedamos con este concepto, diríamos, bueno, habiendo un bien que es asiento de privilegio, cobra el inciso 1, luego el inciso 2, dependiendo del bien, ¿no es cierto? Primero tendríamos que depender del bien, pero iríamos en ese orden. Pero vamos a ver que no es así. Ese principio general cede dependiendo de la naturaleza del crédito. Entonces, el crédito de quien ejercía la retención prevalece sobre los créditos especiales, sobre otros créditos que tienen el privilegio especial, si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer el otro crédito privilegiado que competirían sobre el mismo bien. Ese es el caso del que ejercía el derecho de retención. Después tenemos que si concurren créditos comprendidos dentro de un mismo inciso, es decir, tienen el mismo rango sobre idéntico bien y no alcanzan los fondos, se liquidan a prorrata. Acá teníamos el caso que había nombrado Alicia, por ejemplo, que se da en Provincia de Buenos Aires, una propiedad que esté alcanzada por una tasa o un impuesto municipal o por un impuesto provincial. A veces, por ejemplo, los terrenos o los campos están grabadas varias veces, tienen como misma base el campo y tienen privilegio. Bueno, en este caso, no habiendo fondos suficientes, se pagan
como ya dijimos al principio, se pagan a prorata. Hipoteca, prenda, warrants, debentures, obligaciones negociables con garantía especial o flotante, y el crédito naval, el aeronáutico, el de entidades financieras y la ley de seguros, la norma hace una remisión a los propios ordenamientos. Entonces vamos a ver, tomemos por ejemplo en el caso de un inmueble, un departamento que se encuentra hipotecado y que se debe, obviamente la hipoteca, y se deben expensas. Si nosotros vamos a la ley, vamos a ver que según el orden de los incisos, la hipoteca, la expensa va a quedar encuadrada en el inciso 1, y la hipoteca la encontramos en el inciso 4. Entonces, si vamos al principio general, pagaríamos primero la expensa y luego la hipoteca. Pero esto no es así. Cuando vamos al ordenamiento propio de la hipoteca, vemos que esta desplaza a la expensa. ¿Cuál va a ser el impacto que tiene esto dentro del proyecto de distribución? Es que la hipoteca tiene la posibilidad de consumir la totalidad de los fondos producidos del bien sobre el cual recaía su privilegio, con lo cual las expensas pierden el asiento y pasan a ser quirografarios. Entonces los vamos a encontrar, mientras que en determinado momento estaba al principio de la repartija, lo vamos a encontrar al final, junto con los quirografarios. Y en el caso también del crédito naval o el aeronáutico, lo que plantea es, bueno, las preferencias dependiendo, como ya lo dije antes, supongamos en el caso del naval, el armador o el que hizo una reparación respecto de la tripulación, y Alicia tiene ejemplos sobre esto. Sí, me parece que ilustra justamente dos experiencias que hemos tenido sobre este tema. En el caso, en una quiebra, había unos rodados que estaban en el taller mecánico, y entonces el chapista, en ese caso, tenía el derecho de retención, es decir, estaba con los rodados en su taller, y dispuesto a ejercer esa preferencia en el cobro de los créditos que se le debían por los trabajos realizados sobre los rodados. Y otro caso que fue muy ilustrativo para nosotros, en el caso de una quiebra que tenía un barco, y en el barco había un armador que había hecho muchos arreglos. Entonces se presenta a verificar con todas las facturas por todos los arreglos que había hecho, y pide la preferencia del inciso 1. Y por otro lado se presentó el capitán del buque a verificar su crédito por los sueldos, por lo que se le debía, por su trabajo profesional como capitán en el buque. Siguiendo el orden de los privilegios, yo entendí que le correspondía al armador la preferencia. Sin embargo, no fue así, tuve que ir a leer la ley esta del crédito naval, y según esa ley, el capitán y la tripulación, hasta determinada jerarquía, tienen preferencia sobre el armador. Así que lo aprendí desde el error, desde haberlo hecho mal y haber tenido que reconocer la impugnación hecha en su momento. Pero de los errores se aprenden, y no me lo olvidé nunca más. Acá, bueno, la segundo concepto es el privilegio general. Y acá saca el asiento, va a ser el conjunto de los bienes. Ya no hay una afectación específica de un bien, sino que van a participar de los bienes sin importar su afectación, su naturaleza. Y en el inciso 1 encontramos los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por 6 meses, los provenientes de las indemnizaciones de accidente de trabajo. Hago un stop. Vamos a ver que los primeros conceptos del crédito laboral son idénticos al privilegio especial. Aquí sí se suman la falta de preaviso, las vacaciones y el sueldo anual, falta de preaviso no, se suman acá, vacaciones, sueldo anual complementario, fondos de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Entonces, bueno, acá lo que vemos es que el privilegio especial del laboral
tiene una doble, el crédito laboral tiene una doble protección, la vamos a encontrar en el privilegio especial y en el privilegio general. Y acá siempre también es por los 6 meses relacionados con las remuneraciones, y por 2 años se extiende el privilegio en el caso de los intereses. El capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de la seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo. Bueno, para dar un ejemplo clarísimo, acá entra la FIP. Este es el orden en que cobra la FIP. Ya lo vamos a ver más adelante, pero para ilustrar cuáles son los créditos que entrarían en este inciso 2, sería concretamente entre ellos el de la FIP. El capital. Bueno, el inciso 3, si es concursado persona humana, los gastos funerarios, los gastos de enfermedad por 6 meses, los de necesidad de alojamiento, vivienda, etc. El inciso 4, el capital por impuestos y tasas adeudadas al fisco nacional, provincial y municipal. Y el último, son sencillos, el capital por las facturas de crédito. Entonces, volvemos. Siempre la norma general es que el privilegio se extiende solo al capital, excepto el crédito laboral, que como ya vimos, se extiende a los 2 años. Y acá ya vamos a empezar a ver conceptos que se relacionan de manera directa con la distribución de fondos. Entonces, por aplicación del artículo 247, primero se pagan los créditos prededucibles del artículo 240. Y luego se paga el capital emergente de sueldo, salarios y remuneraciones del artículo 246, inciso 1. Entonces acá vemos también cómo la ley siempre protege al trabajador, y en este punto, y cuando ya estamos en el privilegio general, es una suerte de, puede llegar a consumir la totalidad de los fondos y quedar la distribución en este primer inciso del privilegio general. Sigue la ley y vamos a ver que el resto de los incisos que integran el privilegio general solo pueden afectar el 50% de los fondos, si es que hay remanente que se produzca, y los que excedan de esa proporción van a participar a prorrata o van a concurrir con los acreedores quirografarios por la porción insatisfecha de ese crédito. No alcanzando los fondos para pagar de manera completa los incisos que van del 2 a 5 del privilegio general, los créditos concurren a prorrata, que es la norma que venimos viendo, que es la norma general. No alcanzando los fondos, estos se reparten en la proporción de los créditos entre los acreedores de igual rango. Acá tenemos una ilustración de cuáles serían aquellos gastos y costas prededucibles, y están detalladas en el artículo 244, y son todos esos conceptos que ya hemos comentado, gastos que tienen que ver con la conservación, la protección del bien, y realizados sobre un bien en especial. Están acá de alguna manera enumerados para tenerlos presentes, y están relacionados con lo primero que se reserva o lo primero que se considera antes de empezar a pagar al privilegio especial. La tasa de justicia, los gastos de realización, los gastos de custodia, los honorarios de la sindicatura relacionados de manera exclusiva sobre diligencias realizadas sobre tales bienes. Esto es muy importante porque en realidad, si no, parecería
que si los honorarios fueran solo del artículo 240, que lo vamos a ver a continuación, parecería que toda la tarea que hizo el síndico para poder liquidar aquellos bienes que son asiento de privilegio especial no tendrían una remuneración, es decir, habría trabajado gratis para cancelar la deuda de aquellos acreedores con privilegio especial. Los tributos devengados con posterioridad a la quiebra y los gastos de conservación. En este caso, como estuvimos hablando de las expensas y estuvimos hablando de la hipoteca y quedó claro que todas aquellas expensas devengadas con anterioridad a la quiebra se pagan luego de haber cancelado la hipoteca, en este caso las expensas generadas con posterioridad, que serían gastos de conservación, se pagan con la preferencia del 244. ¿Qué significa esto y cuál es el razonamiento detrás de esto? Una expensa tiene que ver con el valor de la conservación del bien. Si yo tengo un departamento que está hipotecado y lo quiero vender, es razonable que el conjunto del consorcio que viene soportando la expensa devengada por ese bien ha contribuido al mantenimiento de ese bien y que ese mantenimiento ha generado una mejor forma de realización. Se vendió mejor el bien porque hubo un consorcio que colaboró con su mantenimiento. Entonces, es importante distinguir aquellas expensas que están generadas con anterioridad a la quiebra de las que están generadas con posterioridad. Nosotros, con Fabiana, personalmente, somos muy defensoras de este criterio, porque la experiencia que hemos tenido, claramente los consorcios en donde se han mantenido las expensas, claramente tuvimos un resultado mucho mejor en la liquidación después del inmueble. Entonces nos parece que este es un criterio, siempre hay oposiciones, siempre el hipotecario va a levantar su voz y se va a oponer, sobre todo en aquellos casos en que hay mucha expensa acumulada y son fondos muy significativos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora nos ha ido bien y hemos sabido defenderlo. Acá hacemos la aclaración que tanto los tributos como las expensas, en este caso, va a ser el límite hasta la entrega de posesión, ¿no es cierto? Hasta ese momento se van a reconocer, después quedarán a cargo del adquirente. Y acá me parece también importante hacer la siguiente aclaración. En el caso de que el acreedor hipotecario inicie, o el prendario, concurso especial, que lo puede hacer dentro del marco de la quiebra, es decir, puede, al día siguiente decretada la quiebra, puede pedir la liquidación del bien, el mismo acreedor, lo cierto es que estos gastos los va a tener que soportar igual, por más que la liquidación le impulse el acreedor hipotecario. Bueno, veremos que cuánto se le reconoce al síndico de las tareas relacionadas sobre esos bienes y esas diligencias para tener una buena regulación, ¿no? Por eso siempre decimos que hay que, cuando planificamos la liquidación, hay que salir rápidamente a la venta para que sea el síndico quien la lleve adelante. Ese es un tema. Concretamente tenemos que ganarle al acreedor hipotecario a que haga su concurso especial. Exactamente. Y la segunda cuestión, en el caso de que el acreedor hipotecario compense, que lo puede hacer, o prendario, ¿no? También tiene que soportar primero estos gastos. Va a poder compensar luego de atender todos los gastos relacionados con la liquidación, la regulación, los honorarios del síndico sobre esos bienes, etc. Esta filmina tenemos casi duplicada la anterior, pero está referido a los gastos de conservación, justicia, que se pagan antes del privilegio general y el quirografario, que son los gastos del artículo 240. Si vemos los conceptos que están acá detallados, son casi todos los mismos, hay algunas diferencias, tenemos los gastos de la continuación de la explotación en la quiebra, por ejemplo, los contratos realizados por el síndico sobre bienes desapoderados, los créditos por continuación de contratos en el concurso, todos estos conceptos de gastos tienen que tener una razón de ser,
tienen que ser gastos que se justifiquen, tienen que ser costas que hagan a tener un mejor resultado en la distribución final. Nosotros hemos tenido alguna experiencia en que hemos pedido autorización, por ejemplo, para pagar una cochera, para que se conserve bien el rodado. Después la liquidación se demora mucho, por lo que sea, por muchísimas cuestiones, y terminan estos gastos creciendo y siendo muy voluminosos, y cuando se liquida el bien prácticamente lo que se obtiene solo para pagar estos gastos. Esto no es buena gestión, esto no es lo que conviene, tiene que haber siempre una relación que justifique hacer estos gastos en pos de obtener un mejor resultado, nunca que sea el gasto por encima de la posibilidad del resultado de la liquidación. Acá por ahí podríamos agregar que en el caso de, debería ser raro que un concurso que homologó y después por incumplimiento del acuerdo de bien en quiebra, que los honorarios del síndico hayan quedado impagos, a menos que haya sido el síndico quien promovió la quiebra. Bueno, pero supongamos podría suceder, pero entonces también tendrían esa preferencia del 240. Pero acá es importante destacar que si el concurso deviene por un fracaso dentro del trámite, no se ha alcanzado las mayorías, es decir, es una quiebra indirecta, la que vimos al principio, sin perjuicio de que no haya habido una regulación, porque en realidad no se dio la oportunidad procesal para que el síndico obtenga regulación, lo cierto es que es merecedor de tener una. Con lo cual, nosotros cuando preparamos el proyecto de distribución, tendríamos que tener, en el caso de quiebra indirecta, una reserva para atender honorarios del concurso. Una cuestión que no es menor, que todos estos gastos, en caso de no alcanzar los fondos, se pagan a prorrata. Es decir, que nosotros como síndicos, por nuestros honorarios, tenemos competidores. Tenemos todos los otros conceptos que compiten con nuestros honorarios. Entonces, acá tenemos otro estímulo para cuidar que estos gastos que se generan a partir de la tarea del síndico sean los menores posibles. Es decir, si no lo hacemos en protección del resto de los acreedores, por lo menos tengamos en cuenta que lo tenemos que hacer en protección de nuestros propios intereses. Y en general tenemos, como dijo Fabiana, los honorarios del concurso, los honorarios de la quiebra, que compiten con todos los otros gastos. Todos los gastos del artículo 240 y los del 244 se pagan a prorrata. Bueno, en esta filmina, en realidad estamos, perdón, Alicia. No, está bien. Dale, Fabi. En realidad estamos graficando lo que venimos diciendo a lo largo de esta reunión, y bueno, toda distribución va a empezar por distribuir los fondos obtenidos por la liquidación de los bienes que son asiento del privilegio del 241. Después vamos a tener la reserva de gastos y gastos, ¿no es cierto? Hablamos reservas porque, por ejemplo, los honorarios van para reserva, pero acá también vamos a tener gastos que ya fueron devengados, y después vamos a pagar los privilegios especiales. Esta forma de exposición en orden con las flechas que están marcando hacia abajo es una forma gráfica de mostrar cómo, qué se atiende primero. ¿Sí? Entonces queda claro que al acreedor de privilegio especial llegan menos fondos porque primero están los gastos del 244. Bueno, y acá tenemos características, ¿no? Que como dijimos antes, los acreedores con el privilegio especial pueden consumir la totalidad del activo liquidado. En el caso de la hipoteca y la prenda tenemos una forma de pagar, ¿sí? Primero se van a pagar las costas, luego los intereses anteriores, el capital, y por último el posterior. En el caso de que se llegue a pagar hasta parcialmente de las costas, los intereses o el capital, el insatisfecho concurre con el quirografario, es decir, va a la bolsa del quirografario. En el caso de que no se alcancen a pagar, ya sea total o parcialmente, los intereses posteriores, en este caso se pierde, porque como dijimos antes, pueden consumir la total, el límite de la extensión de su privilegio es hasta el producido del bien.
En el caso de los intereses anteriores o del capital que queden insatisfechos, pasan a ser quirografarios porque en realidad el acreedor sigue teniendo derecho de cobro, solamente que se le acabaron los fondos para poder cobrar con esa preferencia, pero no se le acabó el derecho a cobrarlo. Entonces va al conjunto de los acreedores por la porción insatisfecha. Bueno, en el caso del crédito laboral, el crédito insatisfecho va a pasar, se va a sumar con los propios del inciso 1 del artículo 246. En este caso, el crédito laboral, cuando le estamos pagando, acá, si no alcanzan los fondos, va a prorrata. Acá no es como en el caso de la hipoteca o la prenda, que hay algún sistema o alguna forma de cancelación, sino que concurren todos dentro del mismo rango. Esto lo que significa es que el acreedor laboral, si se agotó los fondos que se obtuvieron de la liquidación de las mercaderías, de las maquinarias, bueno, de los bienes de los cuales es acreedor con privilegio especial, no va a la cola, no va al final, no le dicen, bueno, ahora espera a ver qué otra plata tenemos, sino que se queda cerquita en la cola y se pone en la primera fila porque es el primero que va a tener derecho de cobro. Entonces, este es el funcionamiento de este doble privilegio. Tiene bienes que son asiento de privilegio especial, pero además tiene preferencia de rango. Cobra con prelación al resto. Bueno, y la última consideración es que si llegara a haber un remanente, estos fondos van a ir a completar o se van a sumar con aquellos que no son asiento de privilegio especial. Es decir, que podemos tener acreedores que quedan insatisfechos, por los cuales vemos en qué orden después van a cobrar, o podemos tener superávit de fondos que tenemos que ver dónde se van a sumar, con qué otros producidos de la liquidación se van a sumar para seguir atendiendo créditos. Y acá, bueno, acá vemos que sería el caso que planteaba Cecilia, que en definitiva también el acreedor, el conjunto de los acreedores. El privilegio genera que el conjunto de los acreedores, bueno, en definitiva terminan también soportando los gastos del 244. Insistimos con esta gráfica de poner las flechas hacia abajo, que nos parece que es bastante ilustrativo, y además en el ejercicio que vamos a resolver, también lo resolvemos así con una orientación vertical, es decir, vamos mostrando quiénes van cobrando y cuánta plata nos va quedando en función de las preferencias. Acá, bueno, también, o los saldo remanente del 241 o resto de bienes que no fueron asiento de privilegio especial. Primero pagamos los gastos de conservación y de justicia previstos en el artículo 240. A ese remanente nos vamos a encontrar con el artículo 246, inciso 1, el privilegio general, con los propios del inciso o aquellos que quedaron insatisfechos cuando pagamos el privilegio, si es que había, ¿no? Si se pudo hacer efectivo el privilegio especial. Y obtenemos un nuevo remanente. Acá, después lo vamos a ver, quizás en la próxima reunión lo vamos a ampliar un poco más, pero bueno, en este inciso 1, ¿qué créditos del laboral se pagan? Todos los créditos del laboral, los que dice la ley, esto lo dejamos como lo resolvemos para la reunión siguiente. Y en este caso, también los acreedores laborales pueden llegar en el inciso 1 a consumir la totalidad de los fondos. Bueno, acá esta filmina tiene por objeto ver cómo, si hay remanente, la ley determina cómo se le paga al privilegio general resto de los incisos y cómo se le paga al pobre quirografario. Decimos pobre porque realmente en la quiebra es muy difícil que puedan llegar a cobrar,
o obtener un dividendo, y el legislador lo ha tenido en cuenta y por eso propone esta forma de pagar. Entonces, bueno, pagado el inciso 1 del artículo 246, lo que determina la ley es que un 50% de esos fondos van a ser utilizados para cancelar el privilegio general al resto de los incisos, y el otro 50% para pagar a los quirógrafarios. En el caso, bueno, pueden darse dos circunstancias: que le paguemos todo al privilegio general y se genere un remanente, con lo cual esos fondos se van a sumar a ese 50% que tenemos asignado, o puede ser que no lleguemos a pagar todo, que tengamos que pagar a prorrata el 246 y que se generen insatisfechos. Ese insatisfecho concurre o se suma con el quirografario. Y acá vamos a tener el insatisfecho del general, y también nos vamos a incorporar, que acá en la filmina, no, está el insatisfecho del hipotecario, pero podía ser también alguien que perdió el asiento de privilegio especial. Como dijimos antes, la prenda, que no está sumado ahí, pero tengamos en cuenta. Entonces, a los quirografarios les seguimos sumando competidores, pero bueno, por lo menos de esta manera la ley les da la posibilidad de cobrar algo, y en casos muy, muy, muy excepcionales, todo su crédito. Repetimos que en el caso del insatisfecho hipotecario o prendario está referido exclusivamente a los intereses anteriores y al capital, no a los posteriores. Y si llegamos a un caso ya extraordinario, que luego de haber pagado absolutamente todos los pasivos de la quiebra, tenemos un remanente, la ley también prevé cómo se va a repartir ese remanente. Y lo primero, bueno, que establece es que se van a pagar a los créditos que se hayan subordinado durante el trámite. Artículo 50, ¿no? Por el motivo que sea, puede haber acreedores que elijan esa opción. Si se generan fondos, si todavía existe un remanente, la ley prevé que se reanuden los intereses suspendidos con la quiebra, que es el artículo 228. Entonces tendríamos que liquidar, el síndico tendría que liquidar los intereses a la tasa del fuero o a la tasa pactada que le corresponderían, y ver hasta la fecha de pago, y luego, bueno, habría que hacer o a prorrata, etcétera, pero bueno, habría que hacer una asignación, si es que se puede pagar todo, se pagará todo. En el caso de los intereses suspendidos, el sentido que tiene de que se puedan volver a calcular es que la ley establece la suspensión de los intereses, pero esa suspensión de los intereses no puede ser a favor del deudor, porque finalmente si hay un remanente se le entrega al fallido. Entonces, lo que está previsto es, bueno, si la liquidación generó tantos fondos para poder pagar a todos y queda remanente, bueno, que renazcan aquellos intereses suspendidos, que fue casi como una penalidad para los acreedores, y que puedan encontrar satisfacción en el cobro por la demora que tuvieron que soportar para cobrar sus créditos. Perdón, acá tengo una duda yo. Estos intereses suspendidos, ¿son todos los intereses suspendidos a prorrata, o ustedes le darían algún privilegio especial a los acreedores hipotecarios que tienen derecho de percibir los intereses hasta su efectivo cobro? No, a ver, Lo que pasa que si estamos acá es porque el especial cobró todo. Es decir, cobró todo aquellos intereses que se suspendieron porque el bien sobre el cual tenía derecho a cobrar no alcanzó para los intereses posteriores, concurre también acá. Es decir, acá también tiene derecho, pero no como privilegiado. Perfecto. Tiene derecho como cualquier otro acreedor. El privilegio se le agotó, pero el derecho a cobrar intereses posteriores renace para él también, si esa era la pregunta. Sí, o sea que va a prorrata, no le doy un privilegio sobre un privilegio. Gracias. Se le acabó el privilegio, se consumió.
Está bien lo que dijo Fabiana. Muy bien. Es probable que estos intereses que pueda cobrar, los cobra por la liquidación de bienes que no han sido asiento de privilegio. Claro, tal cual, tal cual. Gracias. Bueno, antes de la entrega al fallido, si es que hay saldo, tenemos a los créditos de concursos abiertos en el extranjero previstos en el artículo 4. El artículo 4 lo que establece que habiendo pluralidad de concursos, es decir, declarada la quiebra también en el extranjero y acá, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo una vez satisfechos los demás créditos verificados en la quiebra. Por eso lo tenemos acá, está previsto así en la norma. Y bueno, si llegamos a pagar, entonces a los créditos abiertos, con concursos abiertos en el extranjero, y hay remanente, ahí sí se le entrega, ahí sí se le entrega el fallido. Acá se nos presentó con Fabiana alguna duda. Nosotros hemos tenido un solo caso en que alcanzó para devolver al fallido, pero era una persona física. Si fuera una sociedad es complejo porque el ente ya no existe. Entonces, a la conclusión que llegamos es que el remanente se debería entregar a los accionistas. En función de las participaciones que tengan. Exactamente. Ya estamos llegando al final de esta presentación teórica, y la culminación de la parte teórica se termina con este informe final que se presenta con el proyecto de distribución. Es una verdadera rendición de cuentas de todas las operaciones que se fueron realizando, y nosotros somos de la idea de que hay que ir acompañando los comprobantes, y si ya se fueron acompañando al expediente, hacer la remisión a las hojas donde se encuentran. Bueno, hay que exponer el resultado de la realización de los bienes con el detalle del producido de cada uno, y en esto hacemos mucho hincapié porque la liquidación se puede haber hecho en conjunto de varios bienes, pero como los bienes pueden ser asientos de privilegios diferentes, tenemos que tener en cuenta qué produzco, de qué origen, de dónde vienen los fondos, quién fue el bien que aportó y qué. Hay que hacer la enumeración de los bienes que no se hayan podido enajenar, de los créditos no cobrados, de los que se encuentran pendientes de demanda judicial con explicación sucinta de sus causas, y el proyecto de distribución final con arreglo a la verificación y graduación de los créditos, previendo las reservas necesarias. Acá quiero hacer un comentario que me parece importante también, que muchas veces cuando es un ente económico que se dispone la liquidación de la empresa en su conjunto, el síndico tiene que prever porcentualmente qué parte correspondería a cada uno de los distintos bienes. Es decir, si yo vendo una propiedad y vendo con la mercadería, con la maquinaria, con todos los bienes que están en las instalaciones, con todo lo que está adentro, y se fija un único precio y se vende el conjunto por un único precio, para poder tener este resultado de la realización de cada uno de los bienes, hay que establecer previamente qué porcentual se le asigna a cada uno. Hemos tenido una experiencia de la venta de una planta en estas condiciones y las máquinas estaban prendadas. Entonces, a la base general que se le otorgó a toda la liquidación de toda la empresa, se estableció que, bueno, las máquinas representaban el 30%. Obviamente, el acreedor prendario protestó por esa proporción que se le dio, porque quería tener, obviamente, mayor participación y cancelar toda la prenda. Y ahí es muy importante que la sindicatura funde adecuadamente estos porcentuales. Y pueden ser obviamente objeto de observaciones de los acreedores con privilegio especial. El informe final es muy importante que se presente de manera prolija, ordenada, y que en el tribunal, no nos tenemos que olvidar que son abogados, puedan entender lo que es una rendición de cuentas de manera clara.
No nos olvidemos que hay algunos gastos que se pagan en el momento, los edictos probablemente haya que pagarlos antes del proyecto de distribución, con lo cual el informe final tiene que destacar cuáles son aquellos gastos que ya se pagaron y por ende los fondos no están en esta rendición y cuáles son los que están pendientes de cancelación. Bueno, esta es una filmina de cierre, con esta terminaríamos esta primer parte y nos parece interesante hacer un repasito general de algunos conceptos que han quedado dichos y que vale la pena repetirlos. Uno es el tema de la administración de fondos. Los fondos tienen que formar parte de la gestión que realiza la sindicatura. Tenemos acá algún tema con la protección del crédito del vulnerable y su impacto en la distribución de fondos, sobre todo por algunos antecedentes que vamos a ver en el tercer encuentro, que nos están alterando todo esto que dijimos. Crean que se hace así, pero también puede fallar, porque aparecen novedades jurisprudenciales y doctrinarias que nos hacen alterar todo esto que venimos diciendo respecto de las preferencias. Tenemos también el tema de las distribuciones complementarias, que bueno, con la aclaración de que si bien la ley establece de manera precisa que este informe final y el proyecto de distribución se presenta una vez liquidado la totalidad de los bienes, vamos a ver que hay casos que aguardar que se complete la liquidación importaría en realidad un menoscabo a los derechos de los acreedores, porque a veces tenemos expedientes que por distintos motivos, quizás hacemos una primera liquidación, un caso concreto, se detectó la existencia de 2 terrenos en una quiebra, el primero a los 3 meses se vendió, o 4 meses, es decir, se cumplió con el plazo que prevé la ley, pero el segundo estaba ocupado y fue objeto de diversas incidencias en el trámite, con lo cual se tardaron entre 8 y 9 años en poder liquidar el segundo inmueble. Entonces, si nosotros hubiéramos esperado, hubiéramos tenido fondos, también hubieran generado un acrecido, pero le estábamos impidiendo a un acreedor de contar con esos fondos 9 años atrás, con lo cual hay que hacer una evaluación, hay que fundar, ¿por qué no aguardo a completar la liquidación de todos los bienes? Pero entendemos que es importante que tengamos en cuenta que a veces la relación está tan famosa, costo-beneficio, ¿no? Es preferible liquidar y repartir, y bueno, y luego que las incidencias se lleven su trámite normal, pero no impedir al acreedor cobrar. El último tema, que lo vamos a ver en realidad en la última reunión, es la atribución de los intereses y las diferencias de cotización que se van a dar en el trámite. Y bueno, el último ítem es el ejemplo de distribución, que es la reunión que viene. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra presentación teórica. Nosotros vamos a hacerles llegar, va a estar disponible el texto de un caso, de un ejercicio práctico, el enunciado, y nosotros los invitamos a los que han podido participar de este primer encuentro a que traten de resolverlo, yendo a las filminas, yendo a esta grabación, y entonces así pueden probar cada uno cuánto le quedó, cuánto entendió, y creo que de las dificultades es cuanto mejor se aprende. De todas maneras, en el próximo encuentro lo vamos a resolver en conjunto, y así cada uno va a poder hacer una autoevaluación de cuánto se comprendió. Espero que se haya comprendido bastante. Hacemos una aclaración, que van a ver que en el enunciado no asignamos el privilegio, porque bueno, se los proponemos también como tarea, que puedan asignar a cada uno de los conceptos el privilegio según la norma, y bueno, y resolverlo en función de eso. Bueno, nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias, excelente la exposición, muy abarcativa, comprendieron todos los ámbitos de la distribución final y muy claras las filminas. Así que nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.